Vamos con nuestro segundo invitado, Francisco Jiménez, está con nosotros. Recuerden ustedes, fue ministro de Gobierno en el régimen del señor Guillermo Lasso, pero es alguien que ha estado toda la vida en la política. Tiene un movimiento político también ahora. Así es. Sin duda, cuando se hace un movimiento político es para buscar posiciones políticas y siempre la más alta. Yo digo, los partidos se constituyen y la gente participa para llegar al poder. Gracias por estar con nosotros. Alrededor de 533.000 votos de Isa, 270.000 más o menos de Andrea González y alrededor de 320.000 votos de los 12 candidatos están en juego. ¿Cómo tienen que hacer quienes van a la segunda vuelta electoral, Daniel Noboa y la señora Luisa González, para poder tener esos votos y ganar las elecciones en segunda vuelta electoral? Fernando, buenos días Andrés, Elsie, un gusto poder verlos. Hace algún tiempo que no habíamos podido conversar, pero bien que ahora bajo esta coyuntura pues podemos cruzar algunas ideas, y un saludo también para quienes nos siguen a esta hora por Radio Centro. Yo creo que la elección deja algunas enseñanzas, ¿no? Lo del día domingo. Para algunos fue sorpresiva, para otros no tanto. Estamos ante la evidencia de un país polarizado, que es algo que se venía viendo en ciernes durante las últimas elecciones. Algunos discutían y decían no, que no estamos en un país polarizado, sino que esa inflexión correísmo-anticorreísmo se va quedando atrás, pero hoy se ha manifestado con toda su fuerza. Y yo creo que se ha manifestado con toda su fuerza por las realidades tremendas que tiene el país. Realidades económicas duras, realidades en temas de seguridad importantes también, desafíos que tenemos que afrontar como el tema de los servicios públicos, entre esos particularmente el de la salud. Y yo creo que eso hizo que el elector diga, yo no voy a perder el tiempo en expectativas, porque si nos fijamos, creo que una primera conclusión evidente de lo que sucedió el domingo es que la gente se decanta por realidades, de lo que fue y de lo que es. Y en función de eso decidió, no de lo que podría ser. Algunos habrán escuchado las propuestas del Tren Bala y una que otra por ahí, pero finalmente el que fue a rayar la papeleta el domingo lo hizo pensando en lo que había sido un gobierno pasado y en lo que es un gobierno presente, lo cual quiere decir también que la política en este caso ha perdido la posibilidad en esta elección particular de hacerle pensar a la gente en un futuro diferente o de generarle una expectativa diferente. La gente dijo, no, yo tengo un problema, la mayoría de la ciudadanía, yo tengo un problema concreto y es así como lo pienso decidir, entre esta opción o esta opción a partir de realidades que ya conozco. Es indudable que hay esa polarización, que el correísmo está presente. Yo siempre expresé aquello, quizá muchos querían escuchar lo que quisieran ellos. Y decían, no, el correísmo está acabado, el correísmo ya no tiene oportunidades, y eso era no ver con claridad el panorama político. De hecho, ahora vemos la circunstancia, pero ha estado también pues ya anteriormente en la segunda vuelta electoral. De tal manera que hay un aspecto fundamental. Sí, fueron gobierno durante 10 años, es bastante, sin duda, ¿no? Se hizo obra, y la gente que recibió la obra dice, voy a entregar el voto aquí al correísmo. Luego vienen otros problemas, grandes problemas, que ha llevado a que la gente también esté del otro lado y diga, no queremos a este grupo nuevamente en el poder. Correcto. Y en el caso del presidente Daniel Noboa, que es nuevo en el ámbito de la política, él ha tenido la posibilidad de estar allí 1 año y 3 meses en el poder. Entró con grandes dificultades, problemas que nos afectan a los ecuatorianos, y con voluntad, con decisión, empezó su gestión para tratar de mejorar el tema de la seguridad en el país, mejorarla, por supuesto, con esas decisiones como la declaratoria de guerra y la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y el tema eléctrico, que no era culpa de él, esto pues el Ecuador vive así, siempre desatiende lo que hay que atender, y no les importó las termoeléctricas que tenían que estar expeditas para el momento de las necesidades, y no hubo lluvias, ahora hay lluvias y se ha comprado también algo. Todo eso está en juego para la decisión de los ecuatorianos en el 13 de abril. De tal manera que el votante lo que va a hacer es ver qué me dieron, me volverán a dar,
¿Qué me ha dado este señor? La esperanza de que dé mucho más, y entonces elijo. ¿Está de acuerdo con estas apreciaciones? Sí, sí, yo creo que, a ver, lo que también pasó el domingo es que hubo un doble fenómeno de polarización y pulverización, porque nosotros somos un país fragmentado, con diversas expresiones, no solamente costa-sierra, que es lo tradicional, sino dentro de la costa. La mentalidad del guayacense no es necesariamente la misma mentalidad del manabita. En la sierra, la mentalidad de la Sierra Sur versus la Sierra Centro, la Sierra Norte, tiene sus diferencias también. Sin embargo, lo que ahora vimos que no había sucedido mucho tiempo es en un nivel alto de consolidación de la votación justamente alrededor de estas dos tendencias y un rechazo a los intentos de forjar una tercera vía, una tercera opción. Puede haber muchas razones para ese rechazo, tal vez porque había candidatos sin proceso, tal vez porque había candidatos que no encajaban en la lista que representaban, tal vez porque habían candidatos que no lograron estructurar una credibilidad frente al elector, porque la realidad es que no hay atajos en política, o mejor dicho, uno no puede pretender acortar un camino de la noche a la mañana para postularse a una candidatura presidencial. Es muy difícil construir atajos en política. Tal vez a alguno que otro actor se le habrá presentado. Al mismo presidente de la República tuvo una coyuntura absolutamente excepcional, absolutamente diferente, pero eso no es algo que se va a repetir cada elección y es muy malo pensar en función de esas coyunturas extraordinarias. Creo que el país necesita un proceso político distinto, cualquiera que este fuese. Necesita opciones en las que pueda identificar una claridad respecto de cómo se van construyendo las cosas y hacia dónde van. Y eso es lo que ahora no se vio de forma evidente, solamente con la excepción de las dos tendencias que, como dije, una ya estuvo en el poder, otra está en el poder. Y se podría decir que hay una tercera excepción, que es la de Leonidas Issa, que obedece a criterios de etnicidad que están perfectamente identificados y que tiene una votación que sistemáticamente ha sido la votación de Pachacuti, y que es la que le permite a él mantenerse vigente en el tablero. Francisco, tú has hablado del fenómeno este de la polarización y de la pulverización, ¿no verdad? Y justamente dentro de este nuevo... De esta nueva coyuntura política que se está viviendo, de la desaparición de partidos políticos tradicionales como el Partido Social Cristiano, construye, que no es que era un partido tradicional, pero que con la fuerza de Fernando Villavicencio había logrado captar muchas curules y había tomado un posicionamiento. ¿No es preocupante para la democracia o es saludable para la democracia esta polarización? O sea, ¿le hace bien al Ecuador? Porque 16 candidatos es una barbaridad, ¿no? Y tú tienes ya casi más de 20 años en política. Yo te he visto caminar, es decir, tú eres parte en el buen sentido, de la vieja política, en el sentido de haber caminado la ciudad, de haber recorrido. No, pero es que quienes te conocemos sabemos que tú has... Por la experiencia. Por la experiencia. Entonces, ¿qué ha pasado en el electorado ecuatoriano para que estamos en una situación en la que parece que no hay nuevos cuadros políticos? Es decir, estamos totalmente fragmentados en dos opciones. ¿Eso es saludable para la democracia de un país? A ver, mira que nosotros que hemos analizado, visto y también vivido la política, a mí me ha tocado vivirla en la calle, como tú bien dices, he sido candidato, he recorrido, he tenido momentos difíciles y momentos más felices, por decirlo así, en política, pero en general la mayoría de los momentos son difíciles. Uno se da cuenta que esta no es una carrera de velocidad. Estigmatizar a un político por el hecho de que ha estado allí es un error para la democracia. Estigmatizar a un político por haber caído en actos de corrupción es un favor a la democracia, porque eso es lo que corresponde. Si tú vas a un cargo público y tienes actuaciones de corrupción, o no respetas la ley, o te comportas de manera autoritaria, o pretendes quedarte indefinidamente en un puesto público, entonces tienes que ser borrado del sistema, porque así es como la democracia se va nutriendo y se va depurando. Pero a los actores políticos que han ido teniendo su trayectoria, que han desempeñado cargos públicos, que han ido haciendo una carrera, pues no hay por qué banearlos del sistema, porque le aportan sostenibilidad y cierta institucionalidad. Eso es lo que desgraciadamente muchos actores no entienden, porque piensan que un día se levantan y dicen, la verdad que quiero ser presidente, o la verdad que quiero ser alcalde. Y eso no sucede de esa forma.
tiene que haber, como se produce en términos militares, algunos galones, algunas charreteras, algunas lluvias de por medio, para que ese proceso de madurez vaya tomando cuerpo. Yo creo que la ciudadanía estaba pidiendo a gritos una simplificación, por decirlo así, del mercado político. Yo creo que estaban saturados de tantas opciones. Ahora tuvimos ¿cuántos? 18 candidatos. 16. Casi un promedio de 1 millón y un poquito más por habitante, porque somos 18 millones, 1.200.000, 1.300.000, o sea, un candidato cada 1.200.000, cada 1.300.000. Eso es una exageración y le hace daño al sistema. Por lo tanto, lo que ha sucedido ahora es una depuración desde la ciudadanía. Es una depuración en democracia. Es una respuesta. Es una respuesta a esa fragmentación, a veces vanidosa, en la que muchos actores políticos en su momento han caído. Y más que actores es gente que ha incursionado en la política. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente todo el mundo está acabado. Yo no pienso que porque hay partidos políticos que efectivamente han surgido pues de un momento a otro y que no quiero entrar en la puntualización porque eso puede ser agraviante y que nunca han representado nada, pero otros que sí han estado allí. El Partido Social Cristiano no se puede decir que es un partido improvisado. El Partido Social Cristiano tiene desde Camilo Ponce Enríquez una trayectoria de más de 40 años. Hoy está en sus horas bajas porque no ha tenido buena votación. Eso no quiere decir que no se pueda reinventar, al igual que otras organizaciones políticas, pero yo creo que hay un mensaje de la ciudadanía que tiene que ser asimilado en términos de la necesidad de los procesos y sobre todo la necesidad de la institucionalidad a nivel de las organizaciones políticas. Más que todo por estas dos corrientes que han liderado en estas últimas elecciones. Y bueno, mencionabas que el electorado sufragó de acuerdo a lo que le dieron en algún momento y a lo que aspira con un nuevo mandatario. El presidente candidato, ¿tú crees que tiene ventaja de rectificar o de hacer lo que no ha logrado durante este año y pico que tiene en el poder para poder captar aquellos votos que a la final no se decidieron este domingo en votar por él? Tiene un reloj de arena que tendrá unos 50 y pico de días, que es lo que dure el tiempo hasta la segunda vuelta, que si no me equivoco me parece que es el 13 de abril. El problema es que él tiene que reinventarse desde el enfoque comunicacional. Yo creo que él ha llevado una comunicación que ha sido tremendamente efectiva en todo este periodo, no solamente de ahora, sino anterior para llegar a la primera elección. Creo que lo hizo de forma disciplinada y con una comunicación muy escueta, muy parca, muy concreta. Más jugando con símbolos de que no pertenecía al establishment que con discursos. Entonces eso lo separó de la clase política tradicional y le permitió catapultarse a donde ha llegado ahora. Pero hoy estamos en un segundo momento en el que hay que proponer, en el que hay que enamorar, en el que hay que convencer, en el que hay que decirle a la gente, yo sí puedo estar aquí. Pero, por esto y por acá. Tal vez no y esa transición no es sencilla. Ya, pero tal vez no tuvo una desventaja de no recorrer, como hablábamos, de la ruralidad, de estar ahí en la cancha por esta disputa que ha tenido con la vicepresidenta. Porque claro, él ha estado a medio llave haciendo campaña, encargándole la vicepresidencia por un fin de semana para él poder ir a un meeting, pero no realmente ha podido estar en las calles. Sí ha abierto frentes, muchos, que hoy a veces uno no tiene conciencia de la cantidad de frentes que abre hasta que necesita que ya no estén abiertos, que es un poco lo que sucede ahora. En términos militares, otra vez retomando el tema militar, porque a veces puede ser muy ejemplificativo a la hora de definir lo político, uno tiene que, por ejemplo, no necesariamente a hacer la guerra, pero proponer algo contra un ejército, pero tiene que cuidar la retaguardia. Pero ¿cómo haces cuando tienes que ir a proponer y necesitas un ejército compacto y tienes problemas en la retaguardia? Tener una situación pendiente con la vicepresidencia es tener un problema en la retaguardia. Tener un condicionamiento con personas que pudieron haber sido aliados, pero que pues no son tan aliados ahora, también es no tener un ejército compacto. Y hoy por hoy se necesita solventar esas brechas, solucionar esos problemas para poder concentrarse en lo que es la campaña, que será cortísima también. Francisco, no tan corta como otras, pero corta igual. En eso yo quisiera apelar a tu experiencia con Leonidas Issa. Es decir, yo creo que esa experiencia muy pocas personas en el Ecuador la han tenido, de haber lidiado lo que tú lidiaste en esas mesas. En esas mesas de negociación, y que han merecido, luego del estallido, si no es uno, son dos libros que has escrito sobre tu experiencia con Leonidas Issa. ¿Cómo, tú que has vivido ese fenómeno por dentro, o sea, que lo viviste y lo palpaste y lo tuviste que conversar y dialogar y consensuar,
aquí esta es la receta para cualquiera de los dos, esto es para Luisa Sí. o para Daniel. ¿Cómo piensa el movimiento indígena? ¿Qué es lo que hay que ofrecerle? ¿Cuáles son esas reivindicaciones que hablábamos antes de que tú llegues, que son tan demandantes el movimiento indígena? ¿Por qué esa furia que tiene el movimiento indígena frente a la desatención histórica que ha vivido? ¿Qué recomendarías tú a cualquiera de los dos candidatos? ¿Cómo enfrentar esa realidad? Muy Yo creo concreto, que por favor. Sí, yo creo que hay dos cosas que son ahí fundamentales. Primero, la construcción de confianza, que no es sencillo porque se parte mucho de un escenario de desconfianza, por lo que tú anotas. Ha habido mucha demanda histórica desatendida. En muchas ocasiones han quedado procesos inconclusos. Ellos consideran que hasta se les ha tomado el pelo porque los han llevado a conversar y no han quedado absolutamente nada. Entonces, la construcción de confianza, primero, es fundamental. Yo lo dije en el primer discurso o conversación que tuve con ellos. Les dije, ustedes tienen que confiar en nosotros porque no tienen demasiadas opciones. Y nosotros tampoco. No me creyeron mucho. Pero ahí viene lo segundo, que es trabajar con seriedad en función de un acercamiento sincero. Y yo personalmente lo que dije fue, hay que olvidarse de estas 10 demandas iniciales y hay que buscar cuáles son los problemas que existen de fondo para ver la manera como los vamos a solventar. Y de allí vinieron las mesas de diálogo. Esto se construyó primero en 18 meses que se firmó el Acta por la Paz y segundo en los 3 meses de las mesas de diálogo. Digamos que el presidente tiene una vía intermedia para construir esa confianza, buscar un diálogo sincero y aterrizar los temas que son verdaderamente importantes sobre la mesa. Muy bien, queremos agradecer a Francisco Jiménez, quien ha estado aquí para hacer este análisis importante por el momento que estamos viviendo. Muy amable. Vamos Gracias a ir a ustedes. hasta